La siguiente presentación está a cargo del señor Claudio Querol, quien tocará el tema de Smart Cities y el marketing de ciudades más allá de la tecnología. Él es director managing de Innovus. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Buenos días. Gracias, un gusto estar aquí. Mi nombre es Claudio Querol, como se mencionó, soy director de Innovus, una consultora especializada en transformación digital urbana y ciudades inteligentes y ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de lo que son las Smart Cities y el marketing de ciudades, más allá de la tecnología. No que todo es alrededor de la tecnología, sino que es lo que realmente buscamos cuando estamos hablando de una ciudad inteligente. De hecho, hoy y en el pasado, como vamos a ver, en el mundo la competencia no es entre países. La competencia en realidad es entre ciudades. Competencia para atraer recursos, atraer inversión, atraer talento, atraer y retener talento. Cuando nosotros pensamos en el centro financiero del mundo, no pensamos en Estados Unidos, pensamos en Nueva York. Uno no habla de España necesariamente, habla de Barcelona, Madrid, Barcelona. Rara vez se habla o se escucha de Emiratos Árabes Unidos. Escuchamos de Dubái o Abu Dhabi y lo que están haciendo en esas ciudades. La competencia, como les decía, es que estas ciudades se tratan de diferenciar, mostrando una propuesta de valor específica que haga que se atraiga de esa manera nuevos ciudadanos, visitantes, talento a retener y, por supuesto, inversión y recursos. Ahora, eso no es de hoy. Eso siempre pasó. De hecho, en el siglo, Venecia, como un primer ejemplo, fue fundada en el siglo V, en el siglo V, y fue por muchos siglos un hub comercial entre Occidente y Oriente, China y la India. A medida que fueron pasando los siglos y se fueron descubriendo nuevas y más eficientes rutas de comercio, eso dejó de tener importancia, que mantuvo durante muchos años, muchos siglos en realidad, y Venecia se tuvo que transformar, convirtiéndose para el siglo XV en el centro de la imprenta, de las impresiones en el mundo. De hecho, para 1482, 10 años antes de que se descubriera América, de Colón descubriera América, Venecia ya se había convertido en la capital mundial de la imprenta. Bagdad, fundada en el siglo VIII, fue un polo cultural, militar y de conocimiento en el mundo durante muchísimos años. Una ciudad cosmopolita donde cohabitaban personas de origen persa, griegos, árabes, judíos, etc. Y en el siglo VIII y el siglo IX, Bagdad fue conocida como la ciudad del conocimiento, con unas bibliotecas aparentemente fantásticas, y bueno, realmente lograba impulsar el tema del desarrollo cultural como el liderazgo en el mundo. De hecho, muchos de los cuentos de las 1001 noches suceden en el Bagdad del siglo VIII y del siglo IX. Shanghái, por último, que sigue siendo un monstruo. Shanghái floreció en el siglo XI y floreció como, surgió como el mercado del Oriente, donde se concentraban todos los productos y bienes a ser comercializados desde ahí, una ciudad portuaria, al resto del mundo. Pero ¿qué tienen estas ciudades que las hacía distintas, que las hacía realmente resaltar frente a otras que no fueron tan exitosas en la época, o que no florecieron como florecieron estas? Pues que tenían algo en lo que eran líderes, algún aspecto, alguna ventaja competitiva que era reconocida en todo el mundo conocido en la época, que las hacía resaltar, que atraía ese talento. Podemos decir que tenían un buen marketing, ¿no?, para esa época. ¿Pero qué es el marketing? Si nosotros tomamos la definición de la American Marketing Association, de la Asociación Americana de Marketing, el marketing es la actividad para crear, comunicar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general. Y resalto ofertas que tienen valor, porque si una oferta no tiene valor, pues nadie la compra o nadie la debería comprar, ¿no? En el mundo de hoy, y acá es cuando comenzamos ya a introducir el concepto de ciudad inteligente,
mientras más conectamos o más interconectamos y más digitalicemos, mayor inteligencia tenemos alrededor nuestro. Y es esto que se llama, se conoce como el concepto de ciudad inteligente o Smart City, o transformación digital urbana, y tiene múltiples nombres. Muchas ciudades hoy están impulsando el concepto o la idea o el término de Smart City para promocionarse. Lamentablemente muchas ciudades o no conocen realmente qué significa esto o no lo comunican correctamente. Y la verdad es que hay múltiples definiciones de lo que vendría a ser una ciudad inteligente o qué significa una Smart City. Y yo me atrevo a decirles que realmente es menos complicado de lo que parece. Una ciudad inteligente no es en realidad aquella que utiliza la tecnología o las soluciones basadas en tecnología para solucionar un problema de sus ciudadanos, para agregar y generar valor a sus ciudadanos, pero de manera orquestada, y esa es la diferencia. Cuando nosotros tomamos a una ciudad, los stakeholders principales de la ciudad somos todos nosotros, la gente que vive ahí, los ciudadanos. Las ciudades y por ende sus líderes están abocados a satisfacer nuestras necesidades, a mejorar nuestra calidad de vida. Una ciudad inteligente es aquella que tomará todos estos pilares de desarrollo que tocan las ciudades: educación, salud, transporte, seguridad ciudadana, deporte y esparcimiento, y de manera integral buscará la manera de, utilizando la tecnología, generar un beneficio para la sociedad, generar un impacto, generar y agregar valor. Pero algo que es fundamental aquí es el tema de manera orquestada, abarcando múltiples verticales, de manera integral. Lo que tenemos que evitar es, pues, tener algo así, ¿no? Y mucho menos algo así. Sí, de hecho, esta es una foto acá. Y claro, esto definitivamente tenemos que evitarlo. Entonces lo que hay que hacer es pensar en qué queremos lograr y verlo de manera holística, de manera integral. Lo que tenemos que evitar hacer es pensar primero en la tecnología, tener una solución, identificar una solución y buscar un problema para mi solución. La cosa es al revés. La tecnología es un habilitador, es un facilitador, no es lo que nosotros buscamos hacer cuando hablamos de Smart City. Porque si nosotros pensamos únicamente en tecnología, nos buscaremos ejemplos alrededor del mundo donde se han hecho cosas interesantes en temas de ciudades inteligentes. Corea no es Perú y lo que funcionó en Corea no necesariamente funcionará en Perú y viceversa. Seúl no es Cusco y Cusco no es Seúl. Cada una de estas ciudades tiene una problemática distinta, una problemática que tenemos que atender, unas necesidades específicas que son las que tenemos que buscar satisfacer. Y este es el punto de partida que tenemos que tomar, identificar esas oportunidades de mejora, identificar dónde podemos agregar valor, cómo nos podemos diferenciar como ciudad. Muchas veces se habla de, bueno, qué funciona, cómo se tiene que empezar y cuáles son esos factores claves de éxito para ciudad inteligente. Y uno de los principales, de hecho el número uno diría yo, es empezar con un liderazgo, con un líder que impulse estas iniciativas. Alguien que realmente englobe todo lo que se está tratando de hacer para lograr que una ciudad sea una ciudad inteligente de manera integral, de manera holística. Ese líder es el encargado de empezar con una visión, un punto de partida, hacia dónde queremos llegar como ciudad, como comunidad inteligente. Hace algunos años, voy a dar un par de ejemplos, yo he tenido la suerte de trabajar con bastantes alcaldes en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. Y un alcalde acá en Latinoamérica conversando hace muchos, 5 o 6 años, no en Perú, en Brasil, dicho sea de paso, hablando quería hacer de su ciudad una ciudad inteligente. Yo le pregunté qué era lo que buscaba hacer, cuál era la visión, qué era lo que tenía. La primera pregunta básica es, bueno, ¿hacia dónde quieres llegar? Y su respuesta fue muy simple, fue, bueno, yo quiero dar internet en los parques. Y eso está muy bien. Nosotros podemos querer dar internet en los parques y eso es una solución que de hecho funciona y sirve, pero lo que no estaba él contemplando era para qué era que él quería colocar internet en los parques. El internet es una red cada vez más presente en todos lados, como vamos a ver más adelante con el internet de las cosas y todas las cosas interconectadas y conectadas en internet. Sin embargo, no es el problema que queremos resolver, es de alguna manera una solución. Inclusive me atrevo a decir que es una
una carretera de información más que solamente una solución. Las soluciones se montan sobre el Internet. Y hace un poco menos, hablando ya casi lo menciono porque este es un poquito más positivo, hablando con el alcalde de Guayaquil, el señor Nebot, le hice la misma pregunta. Le digo, señor alcalde, usted que quiere hacer de Guayaquil una ciudad digital, una ciudad inteligente, ¿qué ve, qué piensa que Guayaquil tiene que ser para convertirse en una ciudad inteligente? ¿Cuál es su visión? Y él me dijo, bueno, para mí Guayaquil inteligente es una ciudad donde los ciudadanos son ciudadanos inteligentes. Entonces, hay que pensar un poco a qué se refería con eso, ¿no es cierto? Y bueno, lógicamente es un par de preguntas más, porque lo primero que uno piensa es, bueno, y los ciudadanos de Guayaquil entonces que no son inteligentes, pero a eso no se refería. Lo que a él se refería era que su visión era armar de Guayaquil una ciudad inteligente, dándole soluciones basadas en tecnología que les permitieran tener la información en las manos para tomar decisiones informadas, decisiones inteligentes y mejorar de esa manera su calidad de vida. Esa es una visión. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que tomar. Cuando nosotros planificamos una ciudad inteligente, tenemos que empezar por analizar cuál es la situación actual. ¿Qué es lo que debo resolver? ¿Cuál es mi visión y qué busco resolver? ¿Cuál es mi problemática? En educación, en salud, en transporte, en seguridad ciudadana, en deporte, esparcimiento, todo de manera holística e integral. ¿Dónde estoy y hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi visión a futuro? Porque eso me va a permitir identificar esa brecha que tengo que cubrir. Recién ahí, lo enfatizo, es que tengo que decir, bueno, en base a esta brecha que he identificado, ahora déjame ver cuáles son las soluciones basadas en tecnología que me pueden ayudar a mí en el tiempo a cubrir esta brecha. Y no al revés, porque si no se convierte en una solución buscando un problema. Y es al revés lo que tenemos que hacer. Ahora, a medida, como les decía antes, mientras más se digitaliza y más se interconecta, mayor será la cantidad de soluciones basadas en tecnología que tenemos disponibles para hacer cosas, ¿no? Para generar este valor que estamos buscando. Y obviamente no lo podemos hacer todo, porque nuestros recursos son escasos, no solamente económicos, sino también las personas, el recurso humano, quién lo va a implementar, quién lo va a operar. Entonces necesitamos nosotros priorizar aquellas soluciones basadas en tecnología que nos van a ayudar de manera más efectiva a agregar el valor que estamos buscando. Entonces esta priorización debe ser hecha en base al impacto esperado que va a tener esta solución y en qué tan fácil va a ser realmente para mí implementarla. Una vez definidas esas soluciones, debo ya, y tengo de alguna manera mi estrategia de implementación de soluciones inteligentes, debo pasar a cuantificar ese valor que me está generando o que me podría generar las soluciones que he identificado. Es lo que le llamamos nosotros el análisis de retorno a la inversión. Pero no es solamente un retorno a la inversión financiero. Sí, de hecho también tenemos nosotros nuevas fuentes de ingreso que se generan con tecnología, con soluciones tecnológicas, ahorros en costos operativos, eficiencias operativas en el sistema, de todas maneras. Pero acá estamos hablando de ciudades y de ciudadanos. Entonces nosotros también tenemos que asegurarnos que las soluciones nos brinden un retorno social en la inversión, que nos brinden un retorno o un impulso en el desarrollo socioeconómico. Entonces acá se introduce ese concepto de retorno social a la inversión. Y de la mano es el modelo operativo, que básicamente me contesta a mí a la pregunta de ¿y ahora cómo lo hago? Porque ya me dijiste qué brechas tengo, qué soluciones, cuáles son los huecos que tengo que llenar, cuál es el valor que busca mi población, cuáles son sus necesidades. Ya identificamos cuáles son aquellas soluciones basadas en tecnología que me van a permitir a mí cerrar estas brechas. Y ya las prioricé y vimos juntos que tenemos un retorno a la inversión positivo que van a generar desarrollo socioeconómico. Pero ¿y ahora? Lo hago yo como ciudad, lo terciarizo, armo un ente independiente que se encargue de implementar y operar estas soluciones. Todas estas consideraciones tenemos que tomarlas en cuenta y este es el paso, que es el previo allá a la implementación, que es cuando nosotros ya implementamos y ejecutamos este plan o esta estrategia de digitalización de mi ciudad de Smart City. Pero como ningún plan o ninguna estrategia resiste el primer encuentro con el enemigo, que es la implementación, es ahí cuando todo se complica, nosotros tenemos que ser conscientes de esto y constantemente evaluar y controlar lo que vamos logrando, paso a paso, buscando estos quick wins o éxitos
frequency es una frase un poco cliché, pero sí, digamos, sí significa algo válido, que es buscar ese oxígeno, buscar ganar paso a paso, generar valor de a pocos y ganar ese oxígeno que me va a permitir seguir hacia adelante e identificar rápidamente cuáles son aquellas cosas que no están funcionando y que debo cambiar. Eso es a lo que llamamos de control. Ahora, dentro de todo este proceso nos está faltando algo que es fundamental y es la comunicación. Y es acá donde nosotros reintroducimos el concepto del marketing de las ciudades. Porque en el marketing, recordemos, son las estrategias o los pasos que uno tiene que seguir para promocionar y colocar el valor de alguna solución que ha definido. Una solución que tiene un objetivo que agrega valor, en este caso al ciudadano. Eso es lo que es marketing en las ciudades. Y la comunicación tiene que estar presente desde el inicio, es decir, desde la identificación. Y me refiero a la comunicación, con el key stakeholder de la ciudad, con el ciudadano a pie, con todos nosotros. Desde el análisis de la situación actual, para determinar cuál es esa brecha que quiero yo cubrir, pasando por el segundo paso, que es la ideación de la solución. ¿Cuáles son aquellas soluciones basadas en tecnología que debería yo implementar? Y siguiendo por el paso de la implementación, donde es crítico y fundamental mostrar constantemente, marketear constantemente lo que funciona, los éxitos que vamos teniendo con una ciudad, demostrándole de esa manera al ciudadano que se están generando beneficios, que se está agregando valor, que el marketing de la ciudad inteligente tiene un impacto positivo en su ciudad. Esto es, digamos, el paso más importante, porque al final el que va a juzgar si el producto Smart City es una frase cliché en mi ciudad o es realmente una solución que me ha agregado valor, somos todos nosotros, los ciudadanos. Y con esto quiero terminar con una breve reflexión basada en todo esto, porque estamos en un momento, digamos, en un periodo del año o periodo electoral que hace esto muy relevante. Estamos a semanas de las elecciones municipales y de gobernantes regionales en el país. Y he leído mucho de los planes de gobierno y de promesas electorales y, bueno, de alguna manera muy contento de ver que ya el concepto de Smart City o de ciudad inteligente está presente en muchos de estos planes de gobierno, en muchas de las ideas que tienen estos postulantes. Ahora, esperemos que efectivamente esto no quede lógicamente en promesas, sino que sea algo que se implemente, porque yo estoy seguro que la implementación de estos conceptos de ciudad inteligente y el marketing oportuno y apropiado de lo que se va logrando y generando va a ayudar a que suba y se genere desarrollo socioeconómico en nuestras ciudades y que la gente lo perciba y lo sienta como suyo, sienta que se está haciendo algo positivo por todos nosotros, por ellos y por todos nosotros. Y lo que es fundamental en este tema de la comunicación y de la tecnología, porque la tecnología lo que nos permite es intercambiar datos y contar con mucho más información de manera abierta, es que nos da transparencia. Entonces vamos a poder lograr que quienes sean los siguientes gobernantes de las ciudades o de las regiones, al implementar estas soluciones de ciudad inteligente, avancen con nosotros, muestren desarrollo socioeconómico utilizando tecnología y pueda ser por nosotros visto y monitoreado a través de la comunicación y la tecnología en todo el paso y todo el proceso. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Parte del público, por favor, si tuvieran alguna pregunta para Claudio, una presentación muy clara, muy precisa sobre la Smart Cities. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por allá, por favor. Hola, muy interesante en realidad la exposición y justo pensando en cómo implementar el concepto, me salen dos dudas. Una es si se puede hablar de un proyecto de Smart City en una ciudad que tiene un nivel de pobreza o si se tiene que eliminar primero la pobreza para empezar a hablar del concepto. Y en el otro, sobre la diapositiva acerca de Cusco, ¿cuál podría ser un proyecto de Smart City considerando que hay una tendencia
a proteger el patrimonio, ¿no? Entonces la incorporación de tecnología puede ir en conflicto con el tema de preservar patrimonio de la humanidad. Muchas gracias. Gracias. Te contesto las dos preguntas. La primera, en realidad, el tema de si atacar primero la pobreza antes que hablar de temas de tecnología y Smart City, yo te diría que el concepto de Smart City, o lo que se busca realmente con una ciudad inteligente, es generar este desarrollo socioeconómico. Justamente la pobreza es uno de aquellos problemas que nosotros tenemos que identificar como un problema. Dentro de la pobreza y las personas que están inmersas en la pobreza, existe una serie de necesidades que son justamente aquellas, las primeras que tenemos que identificar, para luego ver cuáles son aquellas soluciones de tecnología que ya el gobierno o la sociedad civil o la empresa privada podría implementar para ayudar a solucionar estos problemas, cubrir esa brecha y en este caso sacar a las personas de la pobreza. La meta principal que tiene que tener todo esfuerzo de Smart City es generar desarrollo socioeconómico. La tecnología es un facilitador, las soluciones tecnológicas son facilitadores, pero la meta es generar desarrollo socioeconómico en nuestras ciudades. Entonces la pobreza definitivamente, si la tenemos, hay que atacarla con tecnología. En caso. Y en el caso del Cusco, sí, pues es una pregunta válida porque, de hecho, hablando con el presidente regional de Cusco hace algunos años, él me decía que querían implementar soluciones tecnológicas, pero en el centro histórico no se puede. Y es verdad, lógicamente tenemos que nosotros respetar todo lo que es el centro histórico y nuestro legado cultural. Hay tecnologías que no son menos invasivas, algunas tecnologías inalámbricas que no necesitamos levantar, hacer huecos, ni mucho menos. Y obviamente tenemos que cuidar siempre el aspecto visual. Pero en el caso del Cusco, el centro histórico es una parte, pero por ejemplo en la región en donde tenemos uno de los índices de malnutrición más altos del Perú. Entonces ese es un problema a identificar y nosotros podemos determinar algunas soluciones de tecnología, telemedicina, educación a distancia, que nos podrían ayudar tanto en la ciudad como en las afueras a levantar a resolver ese problema y levantar el desarrollo socioeconómico de la región, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Una nada más que nos queda por el tiempo, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Curto y de hecho, muy interesante el tema. Yo quisiera ir de repente un poco más específico porque de repente aplicar el Smart Cities en provincias por el tema del internet puede ser más complicado, pero yendo a Lima, que de hecho es la capital y de repente es más posible aplicar este concepto, ¿cuál crees tú que sería la primera barrera que tendríamos que superar para lograr este cambio, esta transformación en las ciudades y se logre tener un Smart City, ¿no? Gracias. No, gracias por la pregunta. Mira, yo creo que el hecho o pensar que implementar una estrategia de ciudad inteligente en una ciudad más grande va a ser más sencillo por un tema de conectividad que en las ciudades más pequeñas, tal vez no sea del todo correcto. Si bien es cierto las ciudades más grandes pueden tener más recursos, a veces es más fácil manejar una ciudad más pequeña porque el liderazgo de la ciudad más pequeña logra controlar mayores aspectos. Y me explico a lo que me refiero. Las ciudades inteligentes o el concepto de implementar una ciudad inteligente es complejo porque las ciudades por definición son multisectoriales. Tenemos educación, tenemos salud, tenemos transporte, seguridad, y no necesariamente unos hablan con otros. Y uno de los primeros, digamos, de los factores claves de éxito que mencioné en la presentación, principales, sino el principal, es tener un liderazgo en la cima que logre esta integración entre todas las áreas, entre todos los pilares de desarrollo. Eso para mí es fundamental. En el caso de Lima, y volviendo a la pregunta, eso es lo que se necesita, tener un ente, un organismo con un líder claro, que puede ser el alcalde, por ejemplo, que puede liderar esto, puede ser otro organismo, pero que sea el que logre integrar a las distintas verticales o pilares de desarrollo de la ciudad y hacer un proyecto en conjunto, porque si no lo que vamos a terminar con cosas como las que de hecho tenemos hoy, y en Lima y en cualquier ciudades alrededor del mundo, que son soluciones aisladas, soluciones en islas y de seguridad ciudadana en un lado, de semáforos inteligentes en otro lado, utilizando infraestructura que podría ser compartida y nos encontramos un poste de luz que se ve más o menos como la lámina que mostré con los cables o como las antenas en los techos, donde postes de luz con 10 cámaras de seguridad que uno no sabe ni de dónde salen, algunas de la municipalidad,
otra de la Municipalidad de Lima, otra del sector público, otra que ve tráfico, por ejemplo, otra que ve seguridad ciudadana. Tenemos un tema, ese es un problema. Entonces, factor clave de éxito a ciudades como Lima no es conectividad, no son recursos, es un liderazgo que me permite a mí orquestar las distintas entidades. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Un fuerte Gracias. aplauso, por favor. Una gran presentación de Claudio Querol.